5, 4, 3, 2, 1. Una mirada crítica a las informaciones de la semana bajo la lupa de nuestro equipo de analistas. En pantalla. Con ustedes, sus anfitriones. Señoras y señores, amigas y amigos, un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes que están presentes ya en esta transmisión con un tema que tiene que ver con la actualidad informativa de la semana. Hoy no va a estar todo el equipo, sino que tenemos sobre todo una entrevista con un invitado especial sobre un tema, sobre el tema ambiental. Bolivia es un país que tiene una gran diversidad de ecosistemas y una riqueza natural extraordinaria, pero enfrentamos varios riesgos ambientales terribles. Hemos tenido nuestros cielos totalmente nublados, pero no de nubes, sino de humo, durante varios días en las últimas semanas. Tenemos el problema de los incendios forestales. Luego tenemos el problema de la actividad minera aurífera en zonas vamos a decir, de gran fragilidad ambiental. Entonces tenemos riesgos ambientales que amenazan nuestro desarrollo sostenible y también el bienestar de todos quienes habitamos Bolivia. Estos riesgos son como la contaminación por el uso desmedido del mercurio, por ejemplo, la explotación del oro aluvional que hacen cooperativas mineras que se encuentran movilizadas justamente estos días en la sede de gobierno, demandando incluso la posibilidad de entrar a reservas naturales. Para eso hemos invitado, para que nos acompañe en esta jornada, a Óscar Campanini, que es del CEDIP, del Centro de Información y Documentación de Bolivia. Creo que es Centro de Información. Ya me he confundido un poco con el nombre. Mejor te presentas tú. Óscar, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, estimado José Luis. Para precisar, sí, es el Centro de Documentación e Información Bolivia. Ah, perfecto. Bueno, hacía una introducción y decía que el problema boliviano con respecto a la contaminación, a la deforestación, es terrible, ¿no? ¿Qué actividades son las principales causas que provocan la deforestación en Bolivia y qué impacto ha tenido esto en los últimos años para la biodiversidad, para el clima y también incluso para los pueblos indígenas que se están quejando de esta situación, Óscar? Claro que sí, bueno, las principales actividades que tienen algún impacto sobre los bosques, sobre áreas protegidas, sobre biodiversidad, son desafortunadamente también las principales actividades a las cuales la política de gobierno ha ido apoyando desde hace varias décadas atrás, ¿no? Me refiero a la actividad hidrocarburífera, a la actividad minera y a la actividad agroindustrial. Particularmente en estos, en estos últimos meses, se ha visto en nuestras ciudades, especialmente en las más grandes, una cantidad de humo que corresponde principalmente en el lado del oriente a actividades de ampliación de la zona agropecuaria, es decir, ya sea para producción de soya u otros productos agrícolas a gran escala o para la ganadería. Entonces, ese ha sido principalmente en la zona oriental de nuestro país
y algo que no era muy común y desafortunadamente ahora sí se ha visto con mayor crudeza, ha sido en la ciudad de La Paz, ¿no? Y esto corresponde al norte de La Paz, a la Amazonía paceña, donde las principales actividades con impacto sobre este bosque amazónico son la actividad minera y también esta actividad agrícola, tal vez no tan intensiva ni tan extensa como en el caso del oriente boliviano aún, pero son en parte estas actividades las que han generado una cantidad de quemas y de impactos que las hemos podido ver en las propias ciudades y las hemos podido, bueno, han llegado a afectarnos, ¿no? Y hemos tenido que tomar medidas importantes y urgentes. No se había visto antes en el país semejante grado de contaminación ambiental, que era ya visible a los ojos, mientras teníamos un gobierno que negaba esa realidad y lo sigue negando. Dice que no ha sido en la misma intensidad el impacto de los incendios forestales, por ejemplo, en esta gestión. ¿Qué opinión tienes sobre eso, Oscar? Es desafortunado, ¿no? Es la verdad bastante desafortunado que el gobierno anda permanentemente con un discurso que contradice la realidad, ¿no? Parecería que quiere hacer cambiar la realidad solamente con las palabras, con sus discursos. Y eso en algunos espacios a nivel internacional, por ahí en algún momento funcionó al gobierno, haciendo creer que este gobierno era un gobierno que sí tenía una política de defensa a los pueblos indígenas, al medio ambiente, pero en nuestro país en particular eso no funciona, ¿no? Es innegable, es totalmente imposible el negar los impactos de estas quemas, ¿no? En años pasados, décadas pasadas, efectivamente había las quemas, particularmente en la zona oriental, en el departamento de Santa Cruz, el avance hacia el norte integrado de la frontera agrícola y posteriormente hacia la Chiquitanía, han sido relativamente regulares, ¿no? Y el dato que usualmente se utiliza para medir en parte estas quemas son los focos de calor. Entonces han habido diferentes años con mayor o menor número de focos de calor, mayor o menor número de hectáreas afectadas, pero esos no son suficientes, esos indicadores, ¿no? Es cada vez más permanente porque obviamente se van acumulando también estos impactos y día a día esto se vive con mayor crudeza en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. Y este año ya fue totalmente imposible negarlo porque llegó hasta la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz, la hollada no se la veía durante varios días, prácticamente 2 semanas desde la ciudad del Alto o desde la ceja del Alto no se podía ver la hollada, ¿no? Ha llegado el propio gobierno, afortunadamente en eso por lo menos tuvo algún grado de responsabilidad, tener que suspender las actividades escolares durante algunos días, porque efectivamente... No había otra alternativa, ¿no? Claro, efectivamente el daño que esta cantidad de humo genera sobre la población es importante. Yo me encuentro en la ciudad de Santa Cruz, así que puedo comentarles que aquí nos quejábamos de la noche de San Juan alguna vez y los incendios forestales que hubieron en el 2019, pero nunca antes había sucedido el siguiente fenómeno. Había hollín en el ambiente, ardían los ojos, se entraba hollín al ojo y no se podía respirar, dolían los pulmones, ardían los pulmones. No estamos exagerando, o tal vez por la edad también hemos sentido con fuerza el impacto ambiental. No lo sé, tengo más de 60 años, puede ser, pero creo que nunca antes había sucedido este fenómeno. Estimado Oscar, ¿cuántas hectáreas se estarán quemando por año? He escuchado por ahí un dato de que hay como 300.000 o 250.000 hectáreas por año de bosques que se están quemando en el país. ¿Tú tienes algún dato sobre ese tema? En estos momentos no tengo el dato a mano, pero sí, sí desde hace varios años atrás Bolivia desafortunadamente se ha convertido en uno de los principales países en cantidad de deforestación per cápita, ¿no? Es decir, nosotros tenemos poca población y la cantidad de bosques que se han quemado en relación a esa proporción de población es realmente altísima a nivel internacional, es una de las más altas, ¿no? Y los datos de emisiones, perdón, de material particulado
el aire en las principales ciudades, en Santa Cruz y en La Paz, en las pasadas semanas, han llegado igual a colocar a esas ciudades en ese momento en los peores indicadores a nivel internacional, ¿no? Yo creo que uno de los detonantes del incendio forestal, no sé si estás de acuerdo conmigo, ha sido el anuncio del gobierno de decir vamos a abrir 2 plantas de biodiesel aquí en Santa Cruz, vamos a fabricar. Fue como dar la orden y decir hay que hacer expansión agrícola, hay que cultivar más. Parecía que todo estaba combinado y comenzaron los chaqueos, pero de una manera totalmente indiscriminada. ¿Tú crees que esto también ha influido en alguna forma? Seguramente que ha tenido algún grado de influencia, pero esto es importante de notar de que no es solamente un momento, solamente una declaración, solamente un proyecto. Es en realidad una forma de ver el país y eso es reflejado en un modelo. Desde ya el 2015, en una cumbre agropecuaria, el gobierno planteó una meta de incrementar la superficie agrícola en varios millones de hectáreas. Entonces, ya en ese entonces, y ahí estaba en pleno acuerdo con el sector agroindustrial de Santa Cruz, que a veces se pelean y se convierten en supuestos enemigos ideológicos, pero en la práctica son totalmente aliados porque impulsan el mismo modelo, y también estaban presentes sectores agrícolas pequeños, los que son campesinos y ahora principalmente el sector denominado intercultural. Entonces hay desde ese entonces una serie de medidas, una a una, que han ido contribuyendo de a poco a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Desde cambios en el uso de suelo, incentivo económico a estos sectores, otorgación de tierras, en fin, es una complejidad de medidas que se han ido tomando a lo largo de los años que definitivamente han ido contribuyendo a que ocurra esto. Entonces, obviamente lo que ha ocurrido este año ha sido un resultado de un acumulado de todas estas medidas que lamentablemente han sido efectivas porque están ampliando esa frontera agrícola, pero a costa de destruir nuestros bosques y afectar nuestra vida. La afectación de bosques, y seguramente eso conversaremos un poco después, afecta severamente la disponibilidad de agua, ¿no? Porque afecta la precipitación de lluvias en ecosistemas locales. Afecta la salud, como estamos viviendo, la cantidad de humo, ¿no? En fin, entonces hay una serie de impactos que desafortunadamente no se consideran. Hablemos de ese tema que tú estabas citando, ¿no? ¿Cómo se afecta la biodiversidad, al clima, no solamente a la calidad del aire, sino a la vida misma del ser humano con este tema de los incendios forestales? Sí, algo importante de analizar y de reflexionar y en algún momento de generar información que sustente con mayor fuerza esta reflexión es cómo la quema, la pérdida de estos bosques están afectando las precipitaciones pluviales, ¿no? Para dar una rápida explicación, Bolivia, y no solamente Bolivia, sino gran parte de la región andina e incluso el Amazonas, reciben agua. El Amazonas es una de las zonas en el mundo con mayores precipitaciones pluviales, resultado de toda el agua que se evapora en el Océano Atlántico y a través del bosque va recorriendo esa gran cantidad de humedad y se va de alguna manera alimentando de cada vez de mayor humedad, choca con la cordillera andina y es eso lo que genera las lluvias, ¿no? Y un resabio de esas lluvias pues llegan al altiplano o a los valles, a Cochabamba, a La Paz, etc. Entonces, los bosques son vitales, son imprescindibles para las precipitaciones pluviales en todo nuestro país. Entonces, eliminar esa cobertura forestal, esa cobertura de bosques, definitivamente tiene algún impacto en las precipitaciones pluviales. A esto, por supuesto, que hay que sumar todo el cambio climático, que es un fenómeno global, pero más allá de este fenómeno global, hay sin lugar a dudas estos factores más locales que están afectando las precipitaciones pluviales, ¿no? Entonces, los bosques cercanos a los nuestros, por ejemplo, el bosque del Chapare es fundamental para la precipitación pluvial en Cochabamba. Los bosques de los Yungas son fundamentales para las precipitaciones pluviales en la ciudad de La Paz y así. Hay estos pequeños bosques que son
importantes para la lluvia, para la precipitación pluvial. Y estamos, bueno, las ciudades están ahora, no solamente las ciudades, sino también las zonas rurales están viéndose severamente afectadas por la falta de lluvia, ¿no? Claro, hay departamentos como Oruro, hay departamentos como Potosí que no tienen agua, hay más de 200 municipios declarados en estado de emergencia y no nos estamos dando cuenta los bolivianos que esto tiene relación con la quema de los bosques, la que está haciendo que perdamos humedad, ¿no es cierto? Correcto, así es, ese es el gran problema. Ahora, esto está sumado, decías tú, al aumento de la extensión de tierras destinadas a los cultivos, que cada vez se van ampliando más y más y más, y van ingresando inclusive a las reservas forestales, ¿no? A las reservas forestales. Algo que me llamó la atención esta semana es que se ha encontrado, o la anterior semana, cultivos de coca en parques naturales. O sea, cultivos de coca en el Amboró. Y esto ya se sabía del Parque Nacional Carrasco. También este tema de la ampliación de las fronteras agrícolas y en algunos casos para habilitar tierras para cultivo de la coca, deben ser parte del fenómeno, ¿no? ¿Qué opinas, Oscar? Así es, la ampliación de la frontera agrícola para estos sectores agroindustriales, por ejemplo, han sido la Chiquitanía, ahora la parte sur de la Amazonía, pero hay otro tipo de cultivos que nunca le hemos puesto tal vez la suficiente atención, tienen una gran importancia en términos de impactos, ¿no? La coca, por ejemplo, ¿no? Por supuesto hay un consumo tradicional de la coca que cada vez crece, es más intenso, pero es innegable que parte de esto va al narcotráfico y es esa actividad que intenta eludirse, que intenta ocultarse, la que ha sabido penetrar en lugares que eran de protección, como las áreas protegidas o en zonas con poca conexión, donde no hay mucha facilidad para acceder. Entonces hay un crecimiento de esa zona, de esos cultivos importantes y por supuesto que estos también tienen afectaciones sobre la cobertura forestal. Mira, te tengo una sorpresa. Hace un momento un ciudadano me llama internamente, me dice, quiero participar en el tema. Y yo le he mandado el enlace, él está aquí, se llama Wilfredo Biri, que seguramente me está escuchando. Me gustaría saber tu opinión, Wilfredo, sobre este tema de los incendios forestales, del daño ambiental que se está provocando. ¿Desde dónde te has comunicado con nosotros? Ahí estoy leyendo Tierras de Pailón. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi estimado José Luis. ¿Me escucha? Un gusto. Sí, un poquito más fuerte si puedes hablar. Acércate al micrófono. Eso. Ok. Buenas tardes, compañero José Luis. Un gusto conocerte. Igualmente a nuestro otro amigo Oscar. Igualmente. Me llamo Wilfredo Viri, soy dirigente de la OTB de aquí de Tunaf, una comunidad que se encuentra a unos 70 kilómetros de Pailón. Soy dirigente de aquí de la OTB de esta pequeña comunidad y pues hablando del incendio forestal, está lo que nos afecta a todos porque especialmente aquí en esta región de la Chiquitanía estamos sufriendo no solamente los incendios sino el temporal de sequía. Hace mucho calor, a pesar de que se está viendo que vetea mucho, pero eso no está ayudando mucho a la población y sobre todo al campo agrícola. Estamos en emergencia y pues, estamos sufriendo todo, lo estamos sintiendo el impacto del fenómeno del Niño y pues me gustaría hablar de eso y muchas cosas más adelante. Y gracias por la invitación, de verdad estoy muy agradecido. Perfecto. Vas a acercarte un poquito siempre al micrófono. Como hay viento, tus palabras se las quiere llevar el viento, algo que vamos a evitar que no suceda. ¿Qué te parece, Oscar? Una agradable sorpresa que nos da Wilfredo Biri, que va a acompañarnos y va a emitir su comentario en cada uno de los temas. ¿Qué te ha parecido, Oscar? Genial, muy interesante. Qué bueno que se pueda integrar y desde diferentes lugares y desde diferentes experiencias poder analizar, reflexionar sobre estas problemáticas. Sí, quiero que entremos ahora a otro factor también de esta problemática, ¿no? La actividad minera. La actividad minera que tiene que ver con el uso de un tóxico, porque hay que decir que es un tóxico, el mercurio,
que es un metal altamente tóxico que se utiliza en la minería aurífera para separar, dice, el oro de la tierra, de la roca. Este proceso contamina el suelo, el agua, el aire, afectando la salud no solamente de la gente, de la gente que vive, comunidades indígenas en los ríos que consumen esta agua contaminada, y hay estudios que demuestran que hay gente que está contaminada, ¿no? Algo que no es nuevo, además, la contaminación minera se ha dado desde hace muchísimos años en el país con la actividad minera, ¿no? Pero ahorita lo que más preocupa es el uso desmedido del mercurio en la minería aurífera, que no tiene control, no tiene control. Y tenemos ahí el dato de que son 120 toneladas por año de mercurio que se utilizan y se echan a los ríos. Sobre este tema, Oscar, ¿qué criterio tienes? ¿Qué información tienes? Compártenos. El dato que es realmente alarmante y nos tiene que llamar la atención es que Bolivia desde el 2015 se ha convertido en el principal importador legal de mercurio de todo el mundo, no solamente de Sudamérica, sino de absolutamente todo el mundo. El 2017, una cuarta parte del mercurio que se comerciaba en todo el mundo era el mercurio que iba desde México hasta Bolivia. Esa es una idea de las dimensiones de este problema, ¿no? Y es por eso que nos llama la atención. El mercurio, por supuesto, se utiliza para sacar el oro. Desafortunadamente hay una muy mala gestión en Bolivia del mercurio, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado por cooperación internacional o por el propio gobierno para disminuir estos. Pero además este mercurio está yendo hacia la minería del oro de los países vecinos. Los países vecinos han puesto controles, han puesto restricciones muy fuertes sobre el mercurio por las características de esta sustancia tóxica y han evitado que entre legalmente el mercurio a sus países. Pero Bolivia no lo ha hecho. Bolivia ha mantenido la permisividad legal de esta actividad. Incluso hace poco ha sacado un decreto supremo que sí controla, bueno, sí registra a los importadores, exige mayor información, pero aún no pone ningún tipo de restricción sobre el mercurio, y eso ha hecho que Bolivia se convierta en el exportador ilegal de mercurio a los países vecinos, ¿no? Entonces, cumpliendo un pésimo, un lamentable, negativo rol para la Amazonía boliviana y para toda la población que vive en estos espacios. Tu audio, José Luis. Cerré el micrófono sin darme cuenta. Wilfredo, primero felicitarte por esta habilidad de conectarte, decir yo quiero participar, así tenemos que ser los ciudadanos en el país, decir quiero la palabra, quiero hablar, quiero opinar, porque muchas de las cosas que suceden es porque nosotros nos callamos, no hacemos nada. Me encanta, Wilfredo, que te comuniques desde donde estás, como te estás comunicando. En el campo te encuentras realmente y eso me fascina. Sobre este tema, Wilfredo, ¿qué opinión tienes? Adelante y acércate el micrófono a la boca lo más que puedas para escucharte bien. Bien, mi estimado José Luis, ¿me escucha bien? ¿Perfectamente? Sí, sí, perfecto, adelante. Ok. Bueno, para empezar, es lamentable lo que el gobierno en su incapacidad está simplemente obviando el tema que nos afecta no solamente a los que viven en la región del norte de La Paz y del norte del Beni, sino a todos los bolivianos, porque será un problema que nos incluye a todos, sobre todo porque en el tema del mercurio no solamente está entrando el contrabando a nuestro país y destruyendo la economía, porque es parte fundamental del oro, como estaba diciendo nuestro compañero Oscar, se utiliza para limpiarlo, purificarlo, y yo creo que es tiempo de que los bolivianos nos levantemos a una sola voz y dejar de ser mediocre. ¿En qué sentido? He visto muchas páginas que publican un gobierno incapaz, un gobierno que no tiene la capacidad de poder salir adelante, pero lo más importante no es comentar, sino levantarnos, tomar la batuta, reunirnos y salir a defender nuestros parques, porque son parte vital de la Amazonía, de la naturaleza, y como usted puede apreciar, a mí me encanta la naturaleza, vivo en el campo, amo la vegetación, amo el campo verde, soy un defensor mutuo y
y te puedo decir que cualquier cosa que suceda aquí en mi región, yo estoy al tanto de ello, por eso me metí a la dirigencia de la OTB, y tenemos que actuar, tenemos que dejar de pensar y de opinar, sino que de actuar en la paz. Debería levantarse una organización para salir a marchar, bloquear, hacernos escuchar, porque así como ellos tienen el valor de salir y protestar, los masistas, cuando hay algún desacuerdo, como en estos momentos que estamos viviendo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que levantarnos y no solamente hablar. No, que no se la lleve el viento, como mis palabras que querían irse hace rato, sino que nos animemos a dar el paso y, bueno, hacernos escuchar, levantarnos, especialmente los que viven en el sector, bueno, los ciudadanos de la ciudad de La Paz, porque en el Beni casi no hay mucha influencia, no se escuchan muchas las voces. Hay unos cuantos compañeros, pero como que necesitamos organizarnos, levantarnos para luchar contra las reservas naturales que tenemos en nuestro país. Wilfredo, ¿dónde te encuentras exactamente tú? Ya acaba de decir Beni, ¿estás en el Beni o en Santa Cruz? No, yo vivo aquí en Tunaz. Tunaz se llama una comunidad en la provincia que corresponde a Pailón, camino a San José de Chiquito, pero soy originario de la ciudad de Trinidad, del Beni, pero hace como Genial. ya unos 5 años que vivo por este sector, por el motivo de trabajo y bueno, por lo que hay más oportunidades de salir adelante, entonces me encuentro en esta región. Y amo el medio ambiente, como se los dije hace un momento, y soy un defensor de la naturaleza. Y pues así deberíamos hacer muchos bolivianos para mantener un aire puro, un país muy lindo y muy limpio. Bien, sigamos con Oscar. Oscar, nos decías tú que, bueno, el mercurio se compra de manera impune, pero no solamente se compra de manera legal, también se trafica de manera ilegal, como se trafica con el diésel, como se trafica con la gasolina para darle el uso que no es el que debería estar, por ejemplo, destinado, el uso a la movilidad, al transporte, se lo usa como precursor de la droga. Ahí hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Se lo usa como precursor de la droga y ese es el problema. En el caso del mercurio, el Estado boliviano ha firmado el convenio de Minamata, que es un acuerdo internacional que regula el impacto del mercurio, pero no ha presentado su plan de acción nacional para reducir el uso del mercurio. Solamente hay declaraciones. Y las cooperativas auríferas, si puedes cerrar tu micrófono, Wilfredo, está entrando la bulla del viento. Ahí nomás. Ya. En el caso de las cooperativas auríferas, pues ellos explotan el 90% del oro del país y bueno, ellos dicen, nosotros no estamos contaminando, estamos dispuestos a reducir, pero lo cierto y lo evidente es que las cooperativas auríferas utilizan el mercurio en todas sus actividades de manera intensiva. Oscar. Adelante. Así es. Así es. Como decíamos al principio, lamentablemente el gobierno dice una cosa pero hace otra, ¿no? Y en el caso del mercurio, las acciones realizadas por el gobierno demuestran aquello. Hay el compromiso, bueno, el convenio de Minamata dice que se tiene que eliminar el mercurio progresivamente. El gobierno firmó ese convenio el 2013, si mal no recuerdo, aprobó la ley minera el 2014, ratificó el convenio de Minamata el 2015 y desde el 2015 las importaciones de mercurio se dispararon. Es decir, hace una cosa en el papel, pero en la práctica pasa otra, ¿no? El Plan Nacional de Acción, que es el plan que dice cómo tendrá que reducir el mercurio el gobierno, se tenía que haber entregado, es decir, culminado el año pasado, en abril, mayo del año pasado. El gobierno tenía recursos de donación, de cooperación internacional desde el año 2019 aprobado, tenía que empezar a ejecutarlo desde el 2021 y hasta el momento no lo termina de ejecutar. Recién con toda la presión de organismos internacionales, de la prensa, de la sociedad civil, a inicios de este año ha arrancado, hecho un evento para arrancar el inicio de este proyecto. Y lamentablemente una parte significativa de este plan lo tienen que implementar el Ministerio de Medio Ambiente, de Salud y de Minería,
todavía no lo están implementando. Recién han inscrito los recursos con mucha dificultad para el próximo año. Entonces, imagínense, o sea, tienen dinero desde el 2021 de donación para hacer esto. Ya se cumple su plazo, se vence su plazo, hasta el momento no están ejecutando. Lo más irónico es que se hacen rogar para que puedan implementar esto, y como gran cosa hace una semana salió de que finalmente había suscrito este convenio el Ministerio de Minería. Entonces hay ese tipo de lamentables malas señales. El gobierno tiene obligaciones, la gente demanda, pero sus acciones son totalmente diferentes, ¿no? A pesar de tener todas las condiciones y facilidades, no las cumple. Pero pecaríamos también de, no sé, de muy simples si solamente habláramos del mercurio como factor de contaminación de los suelos, de la tierra, de las aguas, sin hablar de los agroquímicos. Yo creo que este es otro acápite del cual me gustaría que hablemos, sobre el aumento de la extensión de tierras destinadas especialmente a los monocultivos como la soya, donde se introducen pues transgénicos. Transgénicos que vienen con un paquete, hasta donde yo sé, yo no soy agricultor, un paquete tecnológico sobre el uso de agroquímicos, agrotóxicos, que contaminan los cuerpos de agua, los alimentos, los suelos y la salud de los seres vivos. Son tóxicos especiales para que no crezca otro tipo de vegetación alrededor. ¿Está influyendo este uso de agroquímicos también en la contaminación del medio ambiente, Oscar? Sin lugar a dudas, y ahí seguramente Wilfredo podrá tal vez comentar algo, porque el uso y la cantidad de agroquímicos que se usan en toda la región de Santa Cruz, en las zonas productivas y también en los valles, está afectando severamente las fuentes de agua. No se conoce aún, lamentablemente, con suficientes datos, los impactos que eso puede estar teniendo sobre animales, sobre alimentos, sobre las personas. Pero hay con seguridad que tienen impactos. Hay algunos agroquímicos que son prohibidos a nivel internacional en la propia Unión Europea, en Estados Unidos, pero acá son libremente comercializados, incluso hasta prácticamente fomentados por ciertas instancias. Fuera de control. A ver, Wilfredo, sobre este tema, seguramente tú tienes cercanía con la problemática del uso de agroquímicos. Adelante. Bueno, sí, el asunto de los agroquímicos le está pasando factura a esta región de Bolivia, Santa Cruz, por el tema de la deforestación y sobre todo por la extensión de los cultivos de soya, de sorgo, de maíz. Y según hace un par de días vi un dato en la televisión, en la que se hablaba de que Santa Cruz ha sido este año la región más cálida de todo el planeta, según los datos. Y en realidad, no solamente es Santa Cruz, sino que yo creo que todo Bolivia. Se ha sentido el impacto del cambio climático, unas temperaturas que han superado los 41 grados, 42 grados sin darle vuelta al asunto. Afecta mucho, ha afectado mucho la expansión de tierra, los productos agroquímicos. Enferma mucho y todavía no ha habido caso acá de que hayan personas intoxicadas o que hayan sido víctimas de estos productos químicos que son muy dañinos para la salud, pero te puedo asegurar de que aquí un par de años más eso va a ser algo inevitable, va a ser algo común, una enfermedad de intoxicación, que tenga que ver con afectar a la salud, no solamente a los animales, porque también estamos matando la fauna y la flora que tenemos acá en este sector de nuestro país, sino que también nuestros habitantes que viven alrededor de la comunidad. Por ejemplo, aquí en Tunás está lleno la mayoría son menonitas, los dueños de las grandes extensiones de tierra, entonces se usa mucho el agroquímico que está contaminando, la verdad te digo sinceramente, está contaminando las comunidades y va a generar un gran impacto en toda la región de aquí de la Chiquitanía y también de otras partes de Bolivia, como por ejemplo en el Beni, en San Pablo, por el sector de la provincia de Yacuma, en el norte, y también en el norte paceño tengo entendido que hay algunas colonias pequeñas, y es lamentable, ¿no?, que se está implementando el producto transgénico también, que
tengo entendido que según los expertos son alimentos que causan cáncer y que no son muy buenos para la salud. Es más, yo no les recomendaría que implementaran ese tipo de productos aquí en nuestro país, aunque algunos ya lo están haciendo ilegalmente, pero sí, afecta mucho y es evidente de que se puede dar más adelante el resultado negativo de una contaminación que afecte a nuestra salud. Gracias, Wilfredo. Sobre este tema de los transgénicos, hay que tratarlo con mucha pinza porque, bueno, en un principio se decía que producían enfermedades así, pero parece ser que esto ha ido desarrollándose un poco más. No sé si tú puedes agregar algo al respecto, querido Oscar. Tu micrófono está cerrado. Sí, Ahora. ahora sí. Bueno, los transgénicos sí, y esto es además un tema importante porque tiene que ver con el tema económico, ¿no? El sector agroindustrial en Bolivia, particularmente el vinculado a la soya, es lamentablemente incluso en el plano económico no necesariamente el más rentable o el más eficiente en relación a sectores agroindustriales en Argentina o en Brasil, ¿no? Y arguyen o justifican ese grado de ineficiencia justamente por la falta, entre comillas, de tecnología, ¿no? que ellos llaman a estas semillas transgénicas. Entonces, se ha convertido este tema de los transgénicos en una demanda del sector agroindustrial para poder supuestamente mejorar su eficiencia. Pero obviamente ahí hay muchos factores que se tendrán que analizar para poder hablar realmente sobre la eficiencia de este sector y principalmente considerar los impactos que pueden tener la introducción de estas semillas transgénicas en varios cultivos. En el caso de la soya, ya la mayor parte, más del 98%, tengo entendido, y eso es soya transgénica, pero ahora quieren introducir otro tipo de semillas transgénicas, como es el caso del maíz, del arroz, y eso sí podría tener severos impactos, no solamente sobre la salud, sino sobre los propios ecosistemas, sobre la riqueza genética de estos productos, por ejemplo, del maíz. Y eso puede tener ya severas consecuencias hacia adelante sobre cómo nos alimentamos, sobre los alimentos de los cuales disponemos, sobre la capacidad de estos alimentos de resistir, adaptarse a las condiciones climáticas de nuestro país, etcétera, etcétera. Gracias, Oscar. Tenemos la presencia de Ruth Alipas. Ella se comunica, nos va a decir desde dónde nos está hablando. Le pido disculpas, me olvidé pasarle el enlace de manera oportuna por mi culpa, y por mi culpa está atrasada al ingresar, se me fue, te pido disculpas, ¿no? Pero Ruth comprenderá, a veces estos olvidos pueden suceder, ¿no? ¿Qué problemas ambientales y sociales, querida Ruth, está generando la minería aurífera, la minería de la búsqueda de oro en los ríos amazónicos, y qué medidas se pueden tomar para reducir estos impactos? Tú manejas esta temática. Adelante, Ruth. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a Oscar y por ahí al hermano también que está presente. Wilfredo. Gracias por la invitación, Wilfredo, sí, al hermano Wilfredo. Y gracias por la invitación y pues como siempre es un privilegio para mí compartir espacio con investigadores de la talla de Oscar Campanini. Y bueno, sobre el tema que a nosotros nos concierne como pueblos indígenas, bueno, territorios indígenas y áreas protegidas en este caso, debido a que en muchos de nuestros territorios están sobrepuestos a áreas protegidas, como en este caso yo soy del Parque Nacional Madidi, bueno, del pueblo indígena San José de Uchupiamonas, del norte de La Paz, la Amazonía, y mi territorio está 100% sobrepuesto con el Parque Nacional Madidi, ¿no? Entonces, y bueno, también obviamente que tenemos, como Contiocap, tenemos hermanos que habitan dentro de áreas protegidas, poblaciones campesinas también, como en el caso de Tariquía, el Tibnis, y bueno, otros territorios como en el Aguaragüe, pueblos indígenas que estamos habitando. Y bueno, ¿qué amenazas hay para nosotros? Pues
todas las amenazas prácticamente, desde exploraciones petroleras que ahora los hermanos de Tariquía están enfrentando, una arremetida del sector petrolero de YPFB y que están destruyendo. Básicamente lo que defienden los hermanos es su reserva de flora y fauna Tariquía y las fuentes de agua, que ahora más que nunca es una problemática social, es una problemática ambiental, que todos deberíamos estar cuidando y protegiendo las áreas protegidas, porque estamos sin agua, estamos soportando calores extremos, temperaturas extremas. Bueno, todo eso se debe a la deforestación que tanto el agronegocio, las exploraciones petroleras, la actividad minera y amenazas de megaproyectos, de carreteras, asentamientos ilegales, todo eso va generando. Y los incendios, obviamente, que tienen ese propósito también de ampliar actividades extractivas en nuestros territorios, ¿no? Y en este caso, para nosotros, la minería de oro ha sido una de las arremetidas más brutales que hemos sufrido en el Parque Nacional Madidi, que estamos sufriendo, no digo que hemos sufrido, pero era impensable para nosotros que la minería aurífera podría ingresar a nuestros territorios, debido a que el Madidi es una de las áreas protegidas de mayor biodiversidad del mundo, ¿no? Catalogada así desde 2018. Pero lamentablemente ya está sufriendo los impactos de la minería aurífera en la parte alta del río Tuichi, que este río nace dentro del Parque Nacional Madidi y se acaba dentro del Parque Nacional Madidi cuando desemboca en el río Beni. Este río ya ha sido intervenido hasta el 2021, estaba comprometido para el 8% de actividad minera, y este año ha presentado La Brava un estudio, la revista La Brava, un estudio de que al menos 11 caminos ya se habrían abierto al interior del Madidi, afectando incluso las zonas núcleos, ¿no? Y producto de ello también un guardaparque está siendo procesado porque intenta evitar que introduzcan maquinaria pesada para hacer esta actividad. Entonces, los impactos para nosotros sociales es uno, que perdemos territorio, estamos perdiendo fuentes de agua, estamos perdiendo nuestras posibilidades de producir nuestro propio alimento, es decir, la soberanía alimentaria que para nosotros representan las orillas de los ríos donde sembramos nuestros productos, ¿no? Desde maní, frijol, arroz, plátano, yuca y cítricos, todo lo que consumimos, pero también lo que nos genera algo de economía, ¿no? Entonces, además de envenenar con la materia, prácticamente la materia prima de la minería del oro, que sería el mercurio para poder extraer oro del lecho del río, que ya ahora ya no es solamente una actividad aluvial, como se diría, de dragado del lecho de los ríos, sino que ya es una actividad a cielo abierto, porque vienen derrumbando montañas, vienen deforestando y removiendo toda la tierra que va sedimentando los ríos, por tanto va afectando a la biodiversidad de los peces, donde ya lo poco que queda de peces también está envenenado con mercurio, y es el medio, la vía por la cual también nosotros los pueblos indígenas hemos resultado altamente contaminados con mercurio, ¿no? Es decir, justamente un estudio que hemos hecho con el CEDIP, la Universidad de Cartagena, y recientemente otro estudio que estamos haciendo también con la participación de la universidad, bueno, de la UNSA de La Paz, para determinar cuánto de esos niveles de hasta 7, 8 partes por millón de mercurio en nuestro organismo, cómo nos está afectando en nuestra salud, en nuestra vida, ¿no? Entonces, esos son, entre muchas otros impactos, además que la minería llega con mucha violencia a nuestros territorios, dividiéndonos, comprando, cooptando, ofreciendo, corrompiendo a nuestros representantes, a nuestras autoridades, y dividiendo a la población, ¿no? Porque al final les hacen soñar, les dicen que cuánto dinero van a ganar. Entonces, cuando escuchan esto, hay siempre gente que quiere hacer y otros que quieren defender el territorio, ¿no? Entonces,
Y bueno, las mujeres, voy a hablar por los hermanos Cejas, que han estado reportando justamente producto de nuestra investigación 2021. Ellos han ido, cuando escucharon cuáles son los efectos del mercurio, ellos empezaron a enlistar una serie de problemas de salud que este pueblo, pueblo indígena Ceja está enfrentando en su territorio, y son, en el caso de las mujeres, abortos espontáneos, niños con constante diarrea y fiebres, hombres que están postrados, jóvenes que están postrados, niños que presentan problemas de piel y protuberancias, es decir, una serie, Terrible. no sé, el cóctel de problemas que hay producto de estas actividades mineras y producto también de otras actividades en otras regiones, como por el uso de de pesticidas, ¿no? Para la actividad. En el caso de Santa Cruz es otra forma de contaminación a la población. Entonces, no solamente indígena, también a la población urbana, a los que consumen peces, y porque, bueno, así están contaminando los ríos, estamos destruyendo, estamos deforestando, y eso lo estamos sintiendo ya. Ahora, sin lugar a dudas, la crisis climática, la crisis de agua, que va a derivar en mayores problemas sociales, ¿no? A nivel no solamente de pueblos indígenas, sino también, pensamos nosotros como Contiocap, a nivel de la población boliviana, ¿no? Valiosísimas tus expresiones, querida Ruth. Oscar, Ruth nos trae un tema que no habíamos tocado, que es parte de esta problemática ambiental, la degradación de los suelos, que se hace de manera sistemática, agresiva, con maquinaria pesada. Nos está diciendo que ya no es solamente búsqueda de oro en los ríos, sino que ahora están escarbando el suelo, la pérdida de la cobertura vegetal, el uso inadecuado del suelo, la erosión, se está erosionando el suelo, se está provocando una degradación de la calidad y de la fertilidad de los suelos, ¿no es cierto? Con esta actividad, querido Oscar. Así es, algo que está precisando Ruth, que es importantísimo, es esto de la minería aluvial, ¿no? La minería aluvial del oro se refiere a la minería que se realiza en los ríos. Y ha sido una actividad tradicional con bateas, recogiendo arena de las playas, pero eso ha ido intensificándose con el tiempo, y ahora hay cada vez un incremento de más y más maquinarias. En el río Madre de Dios, por ejemplo, ya se utilizan estas balsas, donde utilizan motobombas muy fuertes que van extrayendo del lecho del río una gran cantidad, toneladas de material, y las vuelven a botar obviamente al río. Y eso ya tiene severos impactos. Está la cantidad de remoción de material que ya tiene impactos sobre el propio río. El hecho de remover esta tierra incrementa sedimentos, y eso puede afectar a lo largo de los grandes ríos amazónicos de forma tremenda. Cambia los cursos de los ríos, genera inundaciones, ni qué decir con la vida de los peces u otros animales que están cerca del río. Pero eso sigue siendo minería aluvial. Lo que ahora están haciendo, y ha ocurrido en países como Perú y Colombia, es que ya es insuficiente, ya no encuentran suficiente polvo de oro de esa forma, y van avanzando sobre las playas, van removiendo tales cantidades de tierra, van deforestando las playas, y eso tiene muy severos impactos sobre los ríos. El caso de Mapiri es realmente dramático. Ahí se puede ver, Mapiri es un río, hay un municipio, una ciudad, un pequeño centro poblado que es capital del municipio de Mapiri, y ahí se puede ver cómo cientos, prácticamente, probablemente hasta más de mil máquinas de alto tonelaje están removiendo, y son capaces de cambiar el curso del río en unos kilómetros en un par de días. Es esa la capacidad que tienen de remoción de tierra. Eso efectivamente ya es minería a cielo abierto, que se realiza en el pleno lecho del río, transformando por completo los ríos, y eso está causando severos impactos. Las inundaciones que se han vivido en Guanay, en el propio Mapiri, en estos centros poblados, que son centros poblados mineros, han cobrado vidas de mineros, de la población, han afectado ciudades, viviendas, etcétera, etcétera. Son algunos de los pocos impactos, pero esos impactos se van a replicar y se van a extender a lo largo de todos los ríos,
y van a llegar a afectar a toda la Amazonía boliviana. Hay algo que a mí me da cierta esperanza y es la movilización. Ha habido una movilización inédita en La Paz de parte de, no de los políticos tradicionales, no de los parlamentarios de oposición, tampoco de la gente que vive en la ciudad, sino de los jóvenes. Los jóvenes salieron, lo mismo que en Santa Cruz, les cuento, los jóvenes salen, se agrupan, se organizan. Hay una organización que se llama Ríos de Pie, que a mí me conmueve realmente. Salen a las rotondas a reclamar, a defender la naturaleza. Y hace un momento Wilfredo Viri decía, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Ruth, ¿qué cosas tenemos que hacer? Entremos en el qué podemos hacer nosotros en esta materia, ya para ir cerrando el programa. Llegué a cerrar entonces el programa. No, vamos a hacer otra pregunta. No te preocupes. Te debemos. Bueno, lo que venimos haciendo siempre los pueblos indígenas, venimos denunciando desde los territorios. Algo que no he mencionado también es la situación crítica de los hermanos Huenayec que están en el Chaco boliviano, cuya actividad principal era la pesca. Justamente esta actividad ya ha desaparecido por la sequía, es decir, la sedimentación del río Pilcomayo, por la actividad minera que se hace en sus partes altas. Y los hermanos Huenayet decían, nuestro río Pilcomayo tenía una profundidad de 14, 15 metros, ahora está a 30 centímetros, ya cruzamos a pie el río Pilcomayo. Entonces, además que esa sequía, es decir, la sedimentación de este río, va secando, va fragmentando el río, ¿no? En pequeñas pozas, entonces ya no hay la posibilidad de que los peces se reproduzcan en aguas más calientes, etcétera, etcétera, donde ya no encuentran animales, ya no migran, ya no se mueven. Entonces ha desaparecido su fuente de economía, que era la pesca, y encima no tienen agua, ¿no? Es decir, están en una situación totalmente dramática de falta de agua. Les proveen en cisternas una vez por semana desde la alcaldía, pero es que la crisis del agua está a todo nivel, entonces aquellos que reciben de cisterna, bueno, son los últimos en recibir agua, ¿no? Es decir, a pesar que ellos tienen el Aguarahue, sería su fuente de agua, también ha sido devastada por la exploración petrolera el Aguarahue. Entonces hay una crisis consecuencia de las actividades petroleras, ¿no? Que ahora las comunidades son las que están pagando, y las poblaciones que por ahí, quienes no hacemos minería, quienes no hacemos exploración petrolera, quienes no nos beneficiamos tal vez de manera directa, somos los que nos estamos llevando la peor parte. En el caso de la minería, nosotros, ninguna población nuestra hace minería, pero recibimos la contaminación. ¿Qué hacemos ante todo eso? Bueno, lo que hemos venido haciendo nosotros, ¿no? Ir, por ejemplo, en el 2019 hemos ido hasta las Naciones Unidas a denunciar los incendios de los bosques, cuando estaba amenazando la construcción de las hidroeléctricas del Chepete-Bala, nos fuimos también a las Naciones Unidas a denunciarlo. Y ahora la CONTIOCAP es justamente eso, para que desde los territorios con información fidedigna podamos continuar dando a conocer. Y esta contaminación con mercurio justamente se ha dado a través de nuestro trabajo conjunto con el CEDIP, esta investigación que ha destapado una caja de Pandora, la grave situación de contaminación, que ha generado más interés, y otras organizaciones han empezado a hacer otros estudios, otras que siguen corroborando esa situación crítica, ¿no? Entonces, es contribuir con información nosotros desde los territorios para que la población de las ciudades tome conciencia de esa realidad, y todos podamos movilizarnos. No creemos nosotros que solo los afectados directos, como los pueblos indígenas, es responsabilidad de defender el territorio, las áreas protegidas, sino es una cuestión de vida de nuestros niños, de nuestros bebés, de los que van a nacer. Ya es una responsabilidad que todos debemos asumir, conciencia que seguimos incendiando las áreas protegidas, seguimos incendiando los territorios, seguimos incendiando, destruyendo las fuentes de agua cuando ya no tenemos. Eso
Eso es suicida lo que estamos haciendo, lo que estamos permitiendo. Así que, y justamente el lunes, a raíz de la toma de la ciudad de La Paz por los mineros auríferos que siguen en La Paz, la movilización que están haciendo, nosotros nos pronunciamos como Contiocap y hemos logrado llamar la atención del relator especial al derecho al medio ambiente sano y limpio, que se ha manifestado, ha tomado posición, que Bien. esto sería en una manera una recomendación al gobierno boliviano de que debe tomar medidas para evitar que las áreas protegidas se sigan contaminando y además que enfatiza que en el caso de Bolivia es una violación al derecho de la madre tierra, que ojo, hay una ley que protege a la madre tierra desde 2010 Sí, que señora. no ha sido respetado hasta ahora, pero por sobre eso otras leyes como la ley minera viene destruyendo a la madre tierra sin compasión y piedad y afectando la vida de personas que no recibimos ningún tipo de beneficio y estamos enfrentando serios problemas de salud. Así que yo creo que es conciencia, lucha conjunta de la sociedad civil, de la población civil, los jóvenes, es admirable y como ya usted decía también, eso es lo que nos llena de esperanza cuando a mí me dicen, me inspira la lucha que hacen, entonces estamos luchando y no sé, hemos estado acá justamente el día martes en Santa Cruz, en el plantón, en la protesta ahí, y bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de acciones. Creo que si otros vienen a manifestarse en las ciudades para querer imponer pedidos Políticas. inconstitucionales, pedidos realmente ilegales, ¿por qué nosotros no podemos ejercer nuestro derecho? ¿No es cierto? Entonces creo que no hay otra forma, porque hay poder económico, hay poder político, pero si nos callamos, aquí no va a pasar nada y todos los privilegios que buscan otros sectores les serán entregados y nosotros seguiremos sufriendo las consecuencias de ello. Querida Ruth, a mí me duele, sabes, que una gran paradoja, ¿no? Los pueblos indígenas dieron su apoyo al gobierno del MAS desde que empezaron, con ilusiones grandes, grandes. Conozco el pueblo Huenayec, en Villamontes, en el río Pilcomayo. Yo te puedo decir que esas personas hasta ahora tienen ese sentimiento de ser parte del MAS, pero nunca ha mejorado su condición de vida. Jamás ha mejorado su condición de vida. No hay un pueblo indígena que me pueda decir, ¿sabes qué? Tenemos esto gracias a nuestro gobierno. Yo quisiera que me muestren en qué han beneficiado al pueblo Huenayec. Tú conoces otra, yo conozco esa realidad. Viven igual que hace 20 años atrás, pescando en el río, en las mismas condiciones, y todavía apoyan a veces, ¿no? Apoyan con todo su amor a una gestión gubernamental que se olvidó completamente de ellos, o que traficó con su nombre. Quiero darles un dato. Ha salido hace poco. ¿Sabe cuánta plata recaudó Evo Morales para resolver el tema de la sequía y la falta de agua? 1.200 millones de dólares en créditos obtenidos para resolver este tema. Es un informe. Es un informe que está en la prensa, en esta página donde estoy yo, lo pueden leer, lo he publicado. 1.200 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿dónde fue a parar todo ese dinero? Han hecho unos proyectitos de mi agua por acá para disimular con alto costo. No se sabe cuántos han hecho porque nadie los controló, nadie los vigiló. De los 1.000 habrán hecho 100 porque tenemos sequía, falta de agua. Incluso la sede de gobierno, La Paz, depende de las lluvias. Depende de las lluvias. La capital del estado boliviano depende de las lluvias y de las nieves. Y en plena capital le están contaminando con el permiso del gobierno que permite en la cordillera de los Andes actividad minera contaminante, le están contaminando el agua que toman. El alcalde de La Paz, gran amigo, Iván Arias, no se da por enterado de la contaminación. La Paz está consumiendo agua contaminada. A cualquier momento se quedó ya sin agua La Paz. Gracias a Dios, así, gracias a Dios que hizo llover, no se quedó nada. Yo digo, creo que hay que hacer un examen en los pueblos indígenas, en sus dirigencias, de todo corazón, para decirles, ¿saben qué?
tenemos que hacer ya una crítica, autocrítica y darnos cuenta de que algo tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo cómplices. Ruth, tú que vives esa realidad, ¿qué puedes decir? 2 palabras más sobre esto. Bueno, efectivamente, es triste ver nuestra realidad en nuestras poblaciones indígenas en todas las regiones, no solamente los hermanos Huenayec, también en Tierras Altas. Nosotros el 2022, realizamos nuestro congreso en la Hachamarca, Tapacarí, Condorapacheta, y ahí fuimos tachados de ser de la derecha, ¿no? O procamachistas, pero todo lo que no sea afín al gobierno es tachado de ser del imperio o de la derecha o de otros partidos políticos, ¿no? Pero acá... O de ser titita. También, sí, y creo que los pueblos indígenas tenemos que justamente... Nosotros desde la Contiocap venimos interpelando a las dirigencias que dicen representarnos bajo su organicidad o su legalidad que dicen tener. Pero esa legalidad y esa organicidad está siendo utilizada para firmar convenios, para firmar acuerdos con el gobierno que afectan territorios indígenas, que afectan áreas protegidas, ¿no? Recientemente se está dando a conocer, por ejemplo, en nuestra región, en la cuenca del río Beni nomás, que el 2021 una de las organizaciones que representan a los pueblos indígenas de La Paz había firmado también un acuerdo con Cofadena para hacer actividad minera en uno de los territorios indígenas, ¿no? De la Pircol. Entonces, ese tipo de que ya utilicen, por ejemplo, estas organizaciones indígenas como trampolín político también, porque hay que recordar que don Johnson Jiménez, que era diputado nacional hasta hace poco y que ahora es el director ejecutivo del CERNAP, ¿de dónde viene? Pues de la CEPILAP, ¿no es cierto? Entonces, y don Johnson ha puesto en riesgo las áreas protegidas y territorios indígenas el 2015, 2017, cuando firma un acuerdo también con el gobierno para la construcción de las 2 hidroeléctricas, el Balachepete. O sea, eso no estoy diciendo algo que no se puede probar, está en la prensa, ¿no? Es decir, ese tipo de dirigencias creo que ya los pueblos indígenas, y repito, me hago propia de la expresión del hermano Samuel Flores, un gran líder de la nación Jarajara, que él dice, tenemos que dejar de ser la escalera de los políticos, de los politiqueros y que dejen de utilizarnos porque nuestra realidad no ha cambiado. Al contrario, en estos 17 años los mineros piden seguridad jurídica y en los 17 años los únicos que no hemos tenido seguridad jurídica a pesar de una constitución del 2009, los únicos que no tenemos seguridad jurídica somos los pueblos indígenas, las áreas protegidas y la madre tierra de nuevo, ¿no? Entonces creo que la autocrítica es necesaria y tenemos que replantearnos si esas organizaciones que dicen representarnos verdaderamente nos representan, o porque además hay una cuestión, la Constitución reconoce territorios y sus autoridades, no reconoce organizaciones sociales como representación de los territorios indígenas. Entonces creo que hay mucho para discutir, mucho para autoevaluarnos, autocriticarnos y replantear nuestra existencia como pueblos indígenas en este contexto, en esta coyuntura de una constitución que protege nuestros derechos y que, bueno, poco a poco tenemos que ir ejerciendo esos derechos, pero mientras estemos ocupados defendiéndonos, luchando contra todo tipo de extractivismo, eso se va anulando y creo que ahí hay una intencionalidad también de que no avancemos los pueblos indígenas, pero hemos aguantado hasta ahora y ojalá que sigamos aguantando y podamos en algún momento ejercer plenamente los derechos que están en la Constitución. Y yo quisiera decirlo de una vez, antes de dar la palabra a Wilfredo Viri, fuera del país, en el exterior, la gente cree que tuvimos un gobierno indígena, de los indígenas, por los indígenas, para los indígenas. Y yo también creía esto en algún momento, ¿no? Al ver las apariencias, porque hay más parlamentarios indígenas, gente de pollera,
en fin. Pero me destapé los ojos cuando vi una marcha del Tata Marcial Fabricano de los pueblos indígenas del oriente boliviano que vinieron a Santa Cruz en una marcha y nadie les escuchó. Los dejaron en los predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno durante 2 a 3 meses y nadie respetaba a estas autoridades originarias. Ni siquiera un viceministro se acercó para decirles a ver cuáles son sus demandas. Dejaron que eso suceda. O sea, no hubo ningún reconocimiento de parte de las autoridades originarias. Wilfredo, sobre este tema, tú decías hace un momento, algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar callados, tenemos que movilizarnos, hay que organizarnos. Adelante. Acerca siempre tu micrófono. Ok. ¿Me escuchas, compañero José Sí, Luis? sí. Sí. Bien. Yo sinceramente te digo, soy muy cercano a don Marcial Fabricano porque es un amigo de mi madre, que en paz descanse, hace mucho tiempo ya lo conocemos. Y la verdad que es lamentable que el gobierno, o más bien el movimiento al socialismo, solamente utilizó de pantalla a los pueblos indígenas. Recordemos que en el 2009, 2010, no estoy muy seguro, cuando fue la paliza que le dieron en Chaparina, fue una vergüenza, la verdad. Fue una vergüenza porque el gobierno dice representar a los indígenas, a los pueblos, a los que más necesitan, a los que fueron esclavizados, que fueron masacrados durante 500 años, pero esto simplemente es un pantallazo camuflajeado. Solamente fueron utilizados los indígenas de la peor forma, traicionados, y yo creo que es tiempo de que la nueva generación del siglo XXI, los jóvenes, nos levantemos para formar un nuevo partido político y cambiar el estilo de política que vivimos, porque no nos ha servido de nada. Bolivia está peor que hace 20 años atrás. Evo Morales prometió de que Bolivia sería la Suiza de Latinoamérica, pero no somos la Suiza, somos la sucia de Latinoamérica, infectada con narcotráfico, con contrabando ilegal de mercurio, explotación de tierra, avasallamientos ilegales, contaminación. Entonces, vemos que ha sido un fracaso este gobierno y necesitamos los jóvenes formar un partido político para no solamente para salvar la patria, que la cual está en peligro, sino que también al mismo tiempo cambiar radicalmente todo lo que nos ha afectado a nosotros. El socialismo del siglo XXI se encargó simplemente de destruirnos moralmente, éticamente. Ahora ponen a cualquiera de ministro, de canciller, sin preparación, sin estudios, sin formación y conocimiento. El problema no es ser indígena. El problema no es que haya un canciller, un cónsul indígena. El problema es que no tenga el conocimiento y la capacidad. Y sobre todo el valor que como bolivianos nos representen. Entonces, todo este discurso de que somos un país indígena, en alguna ocasión García Linera dijo a una televisión española que Bolivia fue y será siempre un país de indígenas. No todos somos criollos, no todos somos blancos, no todos somos de otras etnias. Este es un país, por eso se llama plurinacional, un hermoso país lleno de muchas culturas, de mucha integración de distintas nacionalidades, que por ejemplo acá en el sector de la Chiquitanía hay muchos menonitas, entonces la mayoría son gente que llegaron aquí para trabajar la tierra y al mismo tiempo darle trabajo a la gente que más lo necesita. Y el indígena en este sector nunca ha sido marginado, jamás ha sido menospreciado por los menonitas, pero sí por el gobierno, porque... Ay, caramba. Hemos perdido el contacto con nuestro querido Wilfredo Viri. Creo que se le fue el internet. Vamos a esperar que se reconecte. Bueno, vamos con Oscar. Querido Oscar, estamos en esta parte ya final de qué podemos hacer, qué tenemos que hacer nosotros, los que estamos en las ciudades. Adelante, Oscar. Bueno, yo solo sumarme a las palabras tanto de Ruth como de Wilfredo.
Estamos en un momento en el que desafortunadamente las instituciones del Estado no cumplen ningún tipo de rol, ni siquiera las organizaciones que en algún momento tenían que cumplir un rol de definir políticas, de canalizar cierto tipo de demandas a través de la democracia representativa. Me refiero a los partidos, y a los partidos representan intereses empresariales, particulares, ¿no? Y desafortunadamente incluso algunas organizaciones sociales que en algún momento fueron unos representantes de demandas, de necesidades. Muchas de estas organizaciones desafortunadamente han sido cooptadas y pervertidas para también representar intereses del partido. Entonces creo que las voces críticas que surgen con una amplia visión de lo que está pasando, que es más allá del tema medioambiental. Ahora hemos tocado el tema medioambiental, pero esto tiene que ver con una forma de organizar de la economía, con una forma de organizarse de la política, y eso nos está llevando y nos va a llevar a momentos muy críticos. Entonces, estas organizaciones que tienen esa lucidez, me permitáis mencionar a CONTIOCAP como una de ellas, son claves porque vamos a llegar a algún momento, esos momentos críticos, y saber qué hacer, saber por dónde ir, saber qué es lo que está pasando, va a ser vital, ¿no? Entonces creo yo que seguir manteniendo el nivel de atención, intentando profundizar lo que está pasando, analizar lo que está pasando, y obviamente empezar a tomar acción, aunque sea a partir de esas movilizaciones espontáneas, creo que son una de las medidas claves para poder enfrentar lo que se viene. Perfecto. Hemos perdido la comunicación con nuestro amigo. Yo quiero decirle a Ruth, no lo habíamos invitado, él se autoinvitó, me escribió, dijo yo quiero participar en su programa, le mandé el enlace, ingresó. Así es que lo hemos conocido a Wilfredo Viry. Una maravilla, ¿no? Yo creo que la gente cada vez está haciendo conciencia, poquito a poco, ya no somos unos cuantos locos, no somos 100, ni 200, ni 300. Creo que somos muchos los bolivianos que estamos interesados en esto de que se maneje el medio ambiente de mejor forma, ¿no? De que no se destruya la naturaleza, evitar la contaminación. También hay que aprender en nuestras ciudades el uso, ¿cómo se llama esto? La gestión de los residuos y los malos hábitos que tenemos en la contaminación, porque de esto depende el clima, de esto depende lo que estamos viviendo. Aquí en Santa Cruz no tienen idea, en este momento estoy con aire acondicionado, pero se sigue sintiendo la calor y eso repercute en el consumo de energía eléctrica. Entonces, el impacto es tremendo. 42 grados sobre cero en la ciudad de Santa Cruz. Para quienes no viven en Santa Cruz, caminar con 42 grados en la ciudad, sientes que tus calzados comienzan a hervir, se mojan los pies, transpiran y estás andando como en un sartén, como un sartén. Terrible, terrible realmente la situación. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención. Para cerrar el presente programa, voy a invitar a Ruth que nos dé las palabras finales, con lo cual estaríamos despidiéndonos de nuestra audiencia, querida Ruth. Y otra vez, disculpas por haberme olvidado mandarte el enlace. Prometo no hacerlo. No, Adelante, Ruth. No, muchas gracias. Más bien que yo decía, bueno, ya son las 4, a ver, le mando por si acaso, le pregunto si había el programa. Pero gracias de todos modos por el espacio. Y creo que aquí yo quiero simplemente advertir a la población. Lo hicimos al inicio del gobierno de don Luis Arce Catacora, desde la CONTIOCAP, cuando él apenas había ganado las elecciones y ya lo habían posesionado, y preveíamos que cosas así continuarían y que se nos impondría a nosotros, es decir, que se estaba instaurando prácticamente una dictadura sindicalizada, cooperativizada, es decir, desde corporativa. Y creo que ahora, en este momento, podemos decir que no nos hemos equivocado. Esa dictadura está. Una crisis de agua, es decir, que nos tengan, que toda esta destrucción responda, todos los incendios respondan a que ciertos sectores se beneficien, es decir, como para
las tierras pierdan valor, porque eso es algo también que hay que decir. Los incendios responden a intereses de grandes capitales, de grandes intereses, y bueno, como decía alguien en el plantón el otro día, decía, bueno, la gente que tiene plata tendrá plata para ponerse un aire acondicionado, tendrá plata para comprarse agua, pero los que estamos en las comunidades, como nuestros hermanos Buenayet, ¿de dónde van a sacar agua? O se van a cocinar ahí, porque recordemos que en el Chaco, el día que yo estaba, hacía 42 grados también, y no hay dónde meterse. Las superficies son extremadamente calientes, los equipos dejan de funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, esta es también, ahora lo decimos, esta es otra forma de sometimiento político. Si no tenemos agua, nos van a tener controlados, es decir, es una forma de sometimiento, y así es como lo tenemos que ver. No vamos a tener soberanía de agua, no tenemos ríos secos, fuentes de agua secas en los territorios, en las ciudades, donde seguramente van a tener que comprar su agua, de donde sea, del exterior, de donde sea, pero probablemente van a seguir teniendo agua, pero sin agua no vamos a producir alimento, sin agua, por más que sigamos quemando para sembrar, igual no vamos a producir si no hay agua. Eso es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en la Amazonía. Están sembrando, pero las plantitas no nacen, o si nacen con una poquita lluvia, se están muriendo, ¿no? Entonces, el panorama que nos espera, si permitimos que esto siga así en ese ritmo de destrucción y autodestrucción en el que al que nos están conduciendo, bueno, esta descomposición que ya hay, digamos, en todo nivel, va a ser aún más crítica, ¿no? Y yo simplemente quiero llamar a la reflexión. Para mí me decían, ¿qué importancia tienen las áreas protegidas? Bueno, las áreas protegidas son reguladoras del clima, son las que generan lluvia para que haya agua en los Andes, para que podamos tener biodiversidad, para que podamos tener aire, para que podamos tener agua. No solamente ahora, nosotros ya estamos como yéndonos de este mundo. Los que van a sufrir son nuestros niños, los hijos. Si somos una especie que quiere dejar su descendencia en este mundo, tiene que pensar que su descendencia tenga agua y tenga aire limpio para respirar, no estas cenizas que hoy día estamos respirando. Entonces, tomemos conciencia, nosotros hacemos lo que podemos desde la CONTIOCAP, desde los territorios indígenas, desde las organizaciones de la sociedad civil como el CEDIP y otras que se suman, ¿no? Ya mencionabas algunas, por ejemplo, otras plataformas que están en Ixiamas, están en Tierras Altas, la Nación Jarajara, la Nación Chichas, los hermanos Buenayet, Tariquía, todos que estamos en pie de lucha, lo venimos haciendo por años, aguantando. Y creo que esa lucha tiene que trascender y tiene que llegar hacia los centros urbanos, que es donde están los poderes. Me preguntaban también por qué la lucha es desigual con los mineros. Bueno, porque ellos tienen poder económico, ¿no? Entonces pueden movilizarse en grandes la minería cantidades. mediana, ¿no? Claro, y nosotros como los pueblos indígenas podemos llegar en miles a tomar una ciudad, no lo podemos hacer, pero los miles y millones están ya en la ciudad que nos pueden ayudar con la lucha, ¿no? Con la defensa de la vida. Y eso, con esto cierro, que luchar por el territorio es luchar por la vida misma. Gracias, querida Ruth. Hasta una próxima oportunidad. Oscar, tus palabras finales, por favor, como despedida. Nada, solo agradecerte a ti, José Luis, y a Ruth por estar presentes. Después de las palabras de Ruth, simplemente apoyarlas y respaldarlas. Muchas gracias. Quiero agradecerles a ambos, valiosísimo su aporte. Yo de mi parte pongo esto, mi trabajo, pongo para que crezca la conciencia ciudadana y nos demos cuenta de lo que está pasando en materia de cuidado de nuestro medio ambiente. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada. Llegamos al final del programa.
Esperamos que fuera de su agrado. En pantalla. Con ustedes será hasta la próxima edición.